Hola, soy Carolina Pinto de la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Los Ángeles y esto es Viaje por Biobío, un podcast para descubrir lo que hace único a este territorio. Hola a todos, sean muy bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. En esta temporada, como ya saben, hemos estado explorando aquellos alimentos que nos definen como territorio y como comunidad. Hoy queremos detenernos en un pilar fundamental de nuestra identidad y desarrollo, nos referimos a la agricultura. Para hablar de ello tenemos el honor de conversar con José Miguel Stegmayer-Schmirling, agricultor, destacado dirigente gremial y firme defensor del mundo rural, un referente del agro chileno, especialmente en el sur del país. Con más de 30 años de trayectoria, ha sido un pilar en la Sociedad Agrícola Biobío Socabío, donde ha ejercido como presidente en múltiples ocasiones. Hoy, su liderazgo ha trascendido a nivel nacional como vicepresidente de la Sociedad Nacional de Agricultura. Ha recibido importantes reconocimientos como el Premio El Mérito Agrícola entregado por la SNA, distinciones de la Cámara de la Producción y Comercio del Biobío, homenajes regionales por su rol articulador entre el mundo productivo y las políticas públicas. Entre sus logros más destacados está la reactivación de la Expo Socabío, que volvió después de 18 años para acercar la agricultura a la ciudadanía. Ha sido un impulsor clave de importantes mejoras en el ámbito de la agricultura, tales como la agricultura de contrato, que da estabilidad a los productores, la reconversión productiva hacia cultivos frutales de alto valor, la modernización del agro a través de la tecnología y la gestión, la seguridad alimentaria, defendiendo la producción nacional frente a las importaciones masivas. José Miguel ha dicho que el Biobío tiene todo para convertirse en la zona alimentaria de Chile y ha trabajado incansablemente para que esa visión se concrete. Una voz con autoridad, coherencia y amor por la tierra. Hoy conversamos con un hombre que ha hecho del campo su vocación y del servicio gremial su causa. Hola José Miguel, gracias por venir, ¿cómo estás? Carolina, hola, ¿cómo estás tú? Qué gusto estar contigo, de verdad. Ay, Sí. Muy amable, muchas gracias. Quiero agradecer enormemente que hayas hecho un espacio para poder venir acá. Yo sé que tu agenda es muy ocupada, tienes muchas actividades, así que agradezco enormemente que hayas podido venir. Muchas gracias, en nombre de la agricultura y en nombre mío. Gracias. Mira, antes de empezar y de meternos de lleno al tema, te invito a una mini sección de preguntas rápidas al estilo ping-pong. Tú me respondes lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué es lo que más te gusta de Biobío? Que seamos el centro de Chile. Si tuvieras que invitar a alguien de afuera a conocer un solo lugar en la zona, ¿cuál eliges? Me voy a Alto Biobío, sin duda. ¿Qué ventajas ofrece Biobío para el trabajo o el propósito que tú desarrollas? La cantidad de cosas que se pueden hacer acá, multifuncional. Maravilloso. Bien, vamos José Miguel, me gustaría, la agricultura es, yo creo que es una de las cosas más relevantes que más nos identifican o más como tangibles acá que tenemos en el territorio y con harta trayectoria de tiempo atrás, presente y con un futuro también. Entonces, por eso el tema de la agricultura es un indispensable en esta temporada que hablamos de la identidad, y me gustaría que pudiéramos desarrollar una conversación en torno a eso. ¿Qué rol cumple en nuestra historia o economía y nuestra forma de vida la agricultura? Mira, si uno parte con la historia, cuando el ser humano se hizo gregario y se instaló, partió con la agricultura. La agricultura ha sido siempre la forma en que el ser humano ha podido efectivamente vivir, relacionarse como comunidad y alimentarse, por supuesto, si del campo salen los productos para comer. Así que claramente en Biobío pasó lo mismo. Nosotros cuando esta zona, ¿cierto?, tenía la primera incursión de los españoles, la detectaron como una zona importante en distintos cultivos y se empezaron a instalar acá, que tiene esta condición Los Ángeles, es una villa de frontera en primer lugar, ¿cierto?, pero también una zona muy productiva y también muy forestal desde el punto de vista de lo que era antes. Hay que recordar que, por ejemplo, esta zona tenía los viñedos en la colonia, yo diría desde más o menos la zona sur de Ñuble hasta acá, estaban todos los viñedos de Chile, no había una zona central. Hay que recordar que aquí nosotros partimos con un proyecto muy importante que fue el Canal del Laja, a comienzos del 1900, que significó, ¿cierto?, que cambiara completamente la estructura productiva. Y hoy día, gracias a nuestra ubicación geográfica, estar acá en el centro de Chile, porque somos el centro de Chile, con clima sureño, pero el centro de Chile, estamos hoy día con una perspectiva tremenda en cuanto a lo que podemos hacer, producir y lograr también desde el punto de vista del desarrollo, ¿cierto?, global de la zona. José Miguel, creo que en tu locución has hecho una breve síntesis enorme de los distintos impactos y de los distintos aspectos que tiene la agricultura. Partiste comentándonos que
que los viñedos partieron acá. Claro, cuando llegaron los españoles, ¿cierto? Aparentemente teníamos una época también de sequía en todo el país. Y cuando trajeron los primeros viñedos, ¿cierto? Las plantitas, las trataron de poner en la zona central, primero en Serena, cuando llegaron, ¿cierto? Al norte Chico, que se llamaba en ese tiempo. Y no prosperaron por la sequía, porque en España los viñedos son todos de secano, la mayoría. Perfecto. Eran de secano. Y donde sí anduvo bien es en Cauquenes, en Biobío, ¿cierto? Completa la provincia. Quilleco teníamos, por ejemplo, importantes viñedos. Así que fue una zona en que prosperó el viñedo en secano, sin riego. Perfecto. Por ahí por el 1850 recién se pusieron viñas de cepa francesa, no española, en la zona central, pero con riego. Perfecto. Entonces ahí cambió la mirada desde el punto de vista de lo que era la zona viñatera en Chile. Y esta zona exportaba mucho vino al Callao. Nosotros éramos los grandes exportadores de vino, ¿cierto?, que llegaba a las mesas del virrey en el Callao, en Perú, en Lima. Uh-huh. José Miguel, ¿y cuáles fueron los principales o los primeros cultivos que se empezaron a generar acá en nuestro territorio? El trigo. El trigo fue lo primero, porque el trigo es lo que acompaña al hombre, es el pan. Entonces, lo primero que se puso acá fue trigo. Y ahí se usaron zonas, por ejemplo, precordillera, ya sea de la costa o de andina, Andes, ¿no? Porque el valle era más complejo para producir trigo. Entonces, claramente, el primer desarrollo agrícola fue en Lomaje precordillerano. Y ahí, bueno, las comunas como, por ejemplo, Tucapel, Quilleco, Santa Bárbara fueron fundamentales. Mulchen, después, más tarde, cuando ya se logró, digamos, pasar el Biobío hacia el sur. Hay dos hitos importantes que marcan nuestra historia y también el desarrollo de la agricultura, que tiene que ver con el tema de lo que tú mencionabas, canalistas del Laja, por una parte, y también otro elemento que tenía que ver con la llegada del tren. Cuéntanos cómo estos elementos configuraron un cambio o una evolución en el desarrollo de la agricultura. Yo diría que son como tres impactos muy notables. Uno fue sin duda el riego. El riego cambió completamente lo que era el Pangal del Laja, ¿cierto? Uh-huh. Lo que era esta isla del Laja que se llamaba también, cambió su perspectiva desde el punto de vista productivo absolutamente. En las zonas de riego hoy día tú haces todo acá. Luego el tren, sin duda, porque el tren a nivel nacional fue lo que mejoró la logística y era posible entonces transportar los productos. Pero antes teníamos, ¿cierto?, también una condición que era importante desde el punto de vista del comercio, que era el embarcadero, el puerto que había en Coihue, que ahí se embarcaba mucho grano, madera, cuero, charqui en la colonia para llevar al Callao. No se podía exportar a otra parte, todo llegaba, ¿cierto?, Callao, Lima. Y el cuarto hito realmente importante para nuestra zona fue la llanza. Cuando se construyó la fábrica de llanza en Biobío, que fue la primera que se construyó, nos cambió la vida desde el punto de vista de lo que estábamos haciendo con los cultivos. La remolacha fue el gran inspirador de muchas cosas posteriores, entre otras, por ejemplo, el tema de la tecnología para el riego. Era un cultivo exigente en agua, por lo tanto había que mejorar las capacidades de riego y que al final del día significó, ¿cierto?, instalar sistemas tecnológicos que hoy día estamos usando masivamente en nuestros campos. Perfecto. Me llamó la atención y me gustaría ver si pudiéramos ahondar un poquito en el dato curioso. No está al tanto de Coihue como punto de salida. Aquí estamos hablando del río Biobío. ¿Cómo había? Entonces, ¿había como una conexión vial desde el río Biobío? No, por el río. ¿Por el río? Habían barcazas, incluso salían de repente barcos de ahí mismo, ¿cierto?, al Callao. Pero era la zona de los aserraderos. Ahí llegaban, por ejemplo, los palos de Alto Biobío, de Santa Bárbara, llegaban por el río. Los Coihue, los lanzaban por el río, navegaban. Exacto, los robles. Por ejemplo, la Catedral de Lima, después del terremoto del 1600 y tanto, no me acuerdo exactamente la fecha, fue reconstruida porque en ese momento era virrey del Perú José Manso de Velasco, que fue nuestro fundador. Sí. Y José Manso de Velasco, cuando cae todo esto en Lima, que fue atroz ese terremoto, y eran todo de mampostería, roca, qué sé yo, piedra, ladrillo, dijo, no, esto hay que hacerlo en madera, y construyó la catedral en madera, que uno la ve como que si fuera piedra, pero está todo revestido nomás. Toda la estructura, ¿cierto?, de la catedral actual de Lima es de madera de Alto Biobío, de nuestra zona, y esa madera salía de aserraderos que se instalaban en Coihue, porque hasta Coihue llegaban, ¿cierto?, las barcazas o algunos barcos incluso con cierta facilidad. O hacían transborde, por ejemplo, ya en lo que es la bahía, ¿cierto?, de Concepción. Y ahí partían estos barcos cargados con madera, con trigo, con charqui, con sal. Aquí había un gran comercio de la sal que venía de las salinas de Neuquén, Salina Grande. Perfecto. Que se llama, ese era un negocio de los mapuches, o los pehuenches. Ellos transportaban a lomo de caballo o de mula, ¿cierto?, la sal, y se embarcaba todo esto en Coihue. Ese era el lugar terminal.
Así que Coiba tiene una historia importante desde el punto de vista de lo que era una zona, ¿cierto?, de exportaciones, entre comillas, de Biobío hacia en ese entonces el mundo que era Lima. Claro, en ese entonces me imagino que la profundidad y el cauce del río Biobío permitía un movimiento de carga más importante. Más Lógico, importante. porque justamente por esa madera que se sacó, finalmente embancamos el río, porque la madera se sacaba obviamente de las riberas de los ríos, porque era más fácil desde el punto de vista logístico transportarla. Entonces claramente se deforestó mucha zona aledaña al río y eso significó erosión y embancamiento. Por ejemplo, las dunas de Chanco nacen de todo lo que el río Biobío arrastró, ¿cierto?, desde la precordillera y cordillera, y finalmente el mar la devolvió esa arena después ya, ¿cierto?, a Chanco, y se transformaron en dunas en muy poco tiempo, en 200 años, y se formaron las famosas dunas de Chanco al nivel que hoy día todavía las tenemos. Ha tenido varios impactos entonces en nuestra actividad productiva. Ahora, en el ámbito... Perdón, ahí una cosa hay que reconocer, que fue la forestación posterior, que gracias a que logramos con don Federico Albert, ¿cierto?, que fue el pionero desde el punto de vista de la forestación o la reforestación, a volver a plantar todas esas laderas, y hoy día el Biobío está mejorando su condición desde el punto de vista del embancamiento, gracias a eso. Perfecto. Es decir, el mundo forestal, desde ese punto de vista, ha solucionado un problema ecológico bastante importante que teníamos. Mira, qué bueno, qué importante que lo menciones, porque habitualmente no tenemos mucho acceso a ese tipo de datos, información, y que es posible, digamos, tener una actividad productiva, pero que también tengamos un buen manejo también de los equilibrios. Y ahí hay un ejemplo, entonces. Oye, José Miguel, también hablaste de la remolacha, de la industria azucarera de Llanza, cuándo se instaló acá, en qué periodo fue y cómo fueron los impactos, cómo hacia atrás, digamos, desde ese hito hacia atrás, cuáles eran los cultivos que habían y cómo fue como reconvertir un poco la productividad. Eran muy limitados los cultivos porque se acotaba fundamentalmente a trigo. El trigo siempre ha sido el gran cultivo y sigue siendo el que más se siembra en Chile. Luego algo de cebada, pero muy poquito. Se sembraba en ese tiempo lenteja, poroto. Habían, por ejemplo, garbanzos también, sobre todo en las laderas de la zona de Cabrero, por ahí, en la precordillera de la costa. Teníamos cultivos como, por ejemplo, el cáñamo, que se usaba, ¿cierto?, para hacer los sacos, las arpilleras, y Perfecto. Se amarraba con eso los sacos también incluso. Habían ya algunos huertos. Teníamos, por ejemplo, en Canteras un huerto de manzana que era importante. La zona de Canteras tenía 4 divisiones, cuando fue, digamos, un fondo estatal, después de que lo tuvo Higgins y otros propietarios posteriores. Y la remolacha llegó como un cultivo muy innovador. Es decir, producir azúcar era una novedad desde la remolacha azucarera, así que nosotros, yo nací junto con la Llanza, yo soy del 58 y por ahí parte también la fábrica acá en Los Ángeles con la primera producción. Y mi familia, desde mis abuelos, ¿cierto?, mi papá, que llegaron de Alemania, hasta la fecha de hoy día en que estamos todavía sembrando remolacha azucarera en nuestros campos. O sea, ha sido un cultivo que llegó para quedarse y que ha permitido que... Y que se está yendo, lamentablemente, de a poco. Sí. Imagínate, llegamos a tener 50 y tantas mil hectáreas en Chile, y aquí era fundamentalmente la zona, ¿cierto?, de Biobío y Ñuble la que más aportaba, en Linares, y hoy día estamos con una sola fábrica, que es la de Cocharca. Lamentablemente la de acá se cerró, y ya estamos sembrando una cantidad muy menor de remolacha, 6.000 hectáreas, 7.000 hectáreas, claro, con mucho más productividad, porque ya estamos con rendimientos de carácter mundial. Hoy día Chile tiene récord mundial de producción de azúcar por hectárea y de toneladas físicas por hectárea de remolacha. Así que mantenemos un récord, pero tenemos muy pocas hectáreas en cultivo. Bueno, eso también tiene que ver un poco con el tema de la llegada de los productos de otras naciones que han llegado con bajo impuesto, tal vez. ¿Tiene que ver con eso? Claro, nosotros tenemos una economía que está abierta al mundo, cero arancel, que ha sido positivo porque estamos exportando tantas cosas también. Pero en algunos cultivos sí ha impactado negativamente, que justamente el caso del azúcar es uno de ellos. Después, los cereales, sin duda, nosotros importamos más del 50% o el 50% del trigo que consumimos, y el maíz también importamos cerca del 70%. Eso viene de distintos países, sobre todo americanos. José Miguel, y en torno a cómo se ha ido reconvirtiendo, una vez que teníamos muchos suelos destinados a la producción de la remolacha para el azúcar, ya que como ha bajado esa industria, ¿cómo se ha ido reconvirtiendo los cultivos acá en la provincia?
Mira, por razones de mercado, por razones de especies, de variedades, ¿cierto? De cultivos o de semillas que son más resistentes a climas distintos, y también cambio climático, que influye, por supuesto. Estamos hoy día con cultivos que jamás se pensaron en Biobío hace 50 o 60 años atrás, que es el caso del maíz, por ejemplo, el maíz para grano seco. Sembrábamos maíz para silo, pero en cantidades muy menores, pero ya tenemos hoy día grandes superficies que justamente reemplazaron en parte lo que era la remolacha con maíz. Después hemos hecho mucho en el tema de huertos frutales. Estamos hoy día, ¿cierto?, con cerezo, arándano, avellano europeo, manzana, en distintos huertos. Y eso es gracias también que tenemos una apertura comercial que nos permite exportar esos productos. Perfecto. Hoy día estamos exportando a todo el mundo prácticamente nuestra fruta. Y estamos aumentando nosotros fuertemente también nuestra cartera con lo que es la chicoria. La inulina es una fibra, ¿cierto?, que se requiere en el mundo es un alimento saludable, que se incorpora a distintos productos, y esa ha sido una incursión novedosa, ¿cierto?, en cuanto a cultivo en esta zona. Además de los semilleros que hacemos para exportar, por ejemplo, hasta soja hacemos acá para exportar a distintos países del mundo como semilla. Mira, eso no sabía. ¿Y eso desde dónde se está trabajando? Eso se hace con algunos agricultores que hacen contrato con la semillera. Perfecto. Y generan, digamos, prácticamente el 100% de eso se exporta. Ahí estamos hablando de maíz y soja en particular. Y porotos también, porotos, por ejemplo, que se van a Italia, distintos a España, como semilla. Son grandes adelantos que no son tan bien difundidos. O sea, en realidad hay harto mérito en la agricultura de lo que se está haciendo en la provincia. Sí, pues la agricultura es un mundo bien secreto, de repente va al mundo de la ciudad, pues, el mundo urbano, porque le ven algo más bucólico, más así como que nace de la literatura y no la realidad. La tecnología que se aplicaba en el campo hoy día es formidable. Si tú ves, por ejemplo, tecnología robótica, de inteligencia artificial, ves sistemas de distinto tipo, ¿cierto?, muy, muy tecnológicos. Y también ves los contrastes o las brechas que existen en la agricultura. Hay agricultores todavía que están en etapas muy básicas desde el punto de vista de la productividad y la producción. Pero, lógicamente, uno de los sectores que más ha incorporado tecnología. Oye, José Miguel, ¿y cuáles crees tú que al día de hoy son los grandes desafíos que tenemos en el ámbito de la agricultura aquí en la provincia de Biobío? Mira, nosotros dependemos del riego. Nuestros cultivos más importantes los hacemos todos con riego. Y ahí, lógicamente, tenemos que avanzar. Nosotros podemos estar regando 150.000 hectáreas más, por ejemplo, en nuestra provincia, si lográramos, por ejemplo, construir un par de embalses, o un embalse siquiera. Y ahí estamos con un proyecto que es el del Uqueco, que a Dios gracias lo cogió el Ministerio de Agricultura, y se está haciendo el anteproyecto para poder presentarlo ya a obras públicas y tener quizás ahí un recurso hídrico que nos hace falta. Pensando en embalses multifuncionales, nosotros hemos planteado, ¿cierto?, que los embalses no pueden estar cerrados a la gente. Por lo tanto, tienen que construirse desde la mirada turística, que la gente pueda estar ahí, como dice, por ejemplo, Angostura. Claro. Después necesitamos embalses para contener los ríos en las crecidas de invierno. Con el cambio climático estamos teniendo crecidas importantes que nos inundan zonas pobladas, y un embalse es justamente el amortiguador de las crecidas. Un embalse es el que también tiene disponibilidad de agua para apagar incendios, por ejemplo, para el consumo humano, y por supuesto el riego, que es lo que más nos interesa, y la generación incluso eléctrica desde el punto de vista hidráulico. Así que un embalse con esa característica, al final del día, ¿cierto?, ramifica para todos los sectores, y toda la población se ve beneficiada con esto. Oye, José Miguel, ahora me gustaría abordar tal vez otros ámbitos dentro que van con la agricultura. ¿Cómo va el tema del aspecto laboral, la cantidad de gente que se mueve, cómo funciona? Ahí estamos con un problema. Otro tema. Sí. Mira, a pesar que hemos puesto tanta tecnología en el campo, por ejemplo, la remolacha. La remolacha necesitaba más de 100 jornadas hombre por hectárea cuando se partió con el cultivo, y hoy día se requiere, pero no sé, un 10% de eso. Es decir, a pesar de todo lo que hemos hecho en esfuerzos tecnológicos, hay un problema, ¿cierto?, con la necesidad de fuerza de trabajo adecuada, ¿cierto?, para las labores del campo. Ahí tenemos una tremenda falencia que tiene que ver con lo técnico y también tiene que ver con lo más básico incluso de las labores del campo. Y no queremos reemplazar todo por maquinaria o por robótica. Ojalá la gente pudiera estar siempre con nosotros, digamos, emprendiendo con la agricultura. Y ahí, lógicamente, hemos recurrido, por ejemplo, a los migrantes. Tenemos hoy día una situación que se ha ido, a Dios gracias, satisfaciendo en cuanto a la cosecha con mucha gente que viene de Bolivia por temporalidades.
Así que tengo una mirada de la migración bien positiva, yo diría, digamos, positiva y absorbe. optimista desde el punto de vista de lo que pueda pasar con nuestros sectores productivos gracias a los migrantes. Oye, José Miguel, ¿y ese tema laboral, cómo funciona en ese ámbito? ¿Por qué ha habido, o sea, se ve una migración del campo a la ciudad y no se ve muy fácil revertirla? La falta de personas disponibles para el agro, ¿con qué tiene que ver? ¿Cuáles son como las Bueno, factores? los brillos de la ciudad, pues las luces de la ciudad, ese es el tema de fondo, porque claramente la calidad de vida en la ciudad, entre comillas, porque a pesar de todo el campo se vive, creo yo, por lo menos mejor, si se dan las condiciones, por supuesto, pero claramente el tema de educación, por ejemplo, es un factor. Lo segundo es el hecho de que la vivienda en el campo es más compleja también, es decir, hacer villas agrícolas y todo eso. Antes la gente vivía en el mismo campo, pero después de la reforma agraria la verdad es que eso se dispersó completamente. El aspecto de la locomoción, la conectividad, ¿cierto? Pero yo creo que fundamentalmente tiene que ver con los servicios, salud y educación. Perfecto. La gente busca eso. Y los jóvenes, claro, se encandilan un poco con las luces de la ciudad. Tardemente tratan de volver al campo, pero ya son citadinos, entonces cuesta mucho que se vuelvan a insertar desde el punto de vista laboral. Y creo que están haciendo, bueno, si les vamos bien en su labor, ¿cierto? Ya más urbana, se compran media hectárea y se instalan en el campo ya, pero con una mirada distinta, ¿cierto? Al trabajo, sino Como que de más que nada vivienda. como vivienda, claro. Que eso está pasando en la provincia completa y la comuna de Los Ángeles en particular. Es atroz lo que está pasando desde ese punto de vista, digamos. ¿Cómo es eso, José Miguel, si andamos un poquito? Es complejo porque yo diría que es lo que la gente quiere, pues. Entonces tampoco uno no puede oponerse a lo que la gente desea, bien, digamos, estamos hablando de cosas, deseos que son positivos. Entonces yo pienso que desde el punto de vista urbano o desde el punto de vista de las mismas municipalidades o de los ministerios, no se ha enfocado adecuadamente esto. Yo creo que hay que hacer un seguimiento de cómo lograr que la gente que quiere vivir en el mundo rural, ¿cierto? O zonas suburbanas rurales o urbanas, tengan un espacio y los planes reguladores no han considerado una tercera dimensión. Nosotros tenemos aquí mundo urbano y mundo rural y nos falta un mundo suburbano como en Estados Unidos, por ejemplo, otros países en que se han logrado generar en la periferia de las ciudades entre comillas parcelas de agrado más chiquititas, de 1000 metros cuadrados, qué sé yo, que cumplen con lo que quiere la gente, pero al mismo tiempo no se dispersa tanto a la población. Claro. Y podemos tener, digamos, sistemas también de locomoción, de recolección de basura, agua potable, apropiados para un mundo que crece alrededor de la ciudad, pero no tan extensamente como nos está pasando a nosotros en Chile. Claro, porque pasa que con ese fenómeno, o sea, de algún modo se compite el suelo por vivienda o por producción. Y claro, ese lógico. es como Bueno, el a Dios conflicto gracias hemos logrado, ¿cierto? Por nuestra capacidad productiva, ir cada día produciendo más. O sea, aunque tenemos menos hectáreas disponibles, la tecnología nos ha permitido, desde el punto de vista productivo, satisfacer las necesidades. Y nosotros producimos de verdad harto por hectárea. Pero claramente afecta desde 3 puntos de vista, creo yo. Uno es planificación urbana rural, es decir, todo lo que significa conectividad. Porque claramente se producen esos tacos en camino a Cerro Colorado, Camino Antuco, por decir, hacia Nacimiento, es un desastre. Y eso tiene mucho que ver con las media hectáreas, gente que viene a dejar el niño al colegio, qué sé yo. Lo segundo tiene que ver con el uso del suelo agrícola. Por supuesto que nos afecta, digamos, que suelo agrícola bueno se transforme después en vivienda. Y lo tercero tiene que ver en cómo se desarrollan los servicios. Es mucho más caro ir a buscar una bolsa de basura, ¿cierto? A 5 kilómetros que todo cercano, centro. claro. Y también es mucho más caro poner agua potable o electricidad, ¿cierto? En zonas que son menos densamente pobladas. Entonces, claramente hay 3 efectos que son costosos y que creo que no hay que prohibirlo, pero hay que buscar la fórmula para que la gente que quiera vivir, el médico, el profesor, quien sea, ¿cierto? El trabajador de la construcción, que quiera tener una casita en una zona un poquito más amplia, la pueda conseguir, pero dentro de un contexto, ¿cierto?, de atenciones mínimas de servicios que sean también económicamente factibles. Perfecto. José Miguel, quería volver un poco al tema de la agricultura en el sentido de la reflexión de que somos un territorio con muchas ventajas, porque eventualmente uno puede comer muchas cosas de las que se producen acá. Yo creo que eso es una particularidad que no se da en todas partes del mundo y que tal vez no la hemos relevado, no la valoramos tanto. Mira, suponte tú que eventualmente se cerraran la frontera y quedáramos reducidos solamente a la provincia de Biobío, claro, o a la comuna de Los Ángeles incluso. Seríamos capaces de autoabastecernos en prácticamente todo. ¿Qué es lo que no podríamos producir? Obviamente frutas tropicales. Claro, pero no las necesitamos, claro, sino lógico, urgente, pero estamos produciendo sandía incluso acá en este momento. Entonces,
frutas que antes eran de Paine nomás. Claro. Del norte. Y hemos logrado, ¿cierto?, efectivamente una cartera de productos en la ganadería, en el tema de las hortalizas, podemos hacer prácticamente de todo, la fruta, prácticamente todo también. Entonces, claramente tenemos esa ventaja. ¿Por qué? Porque nuestro clima es muy especial. Tenemos un clima que es mediterráneo, de carácter mediterráneo, con temperaturas bajas en la noche, que eso es muy bueno para los cultivos en general. Para ¿Eso los qué cultivos significa? ¿Que el agua, el riego es más eficiente? No. El contraste de temperatura, por ejemplo, 30 grados en verano de día y 14 de noche, que son esos Claro. los contrastes, es prácticamente... Que tal vez a uno no le hace tanta gracia, pero la agricultura Pero a mí todo sí, bien. porque tú duermes sin necesidad de... Es verdad, de andar abriendo la ventana, que te pique los no zancudos. tienes que poner aire acondicionado en tu habitación, sino que duermes tranquilamente en pleno verano, ¿cierto?, con temperaturas adecuadas. Lo que pasa es que, por ejemplo, para el tema de los cultivos, el contraste de temperatura es muy bueno para que concentre más azúcar. Perfecto. La fruta, por ejemplo, Ya. la manzana, la misma uva, qué sé yo. Lo segundo es que el contraste de frío y las temperaturas frías de invierno hacen que los árboles sean más productivos. Es decir, las horas de frío acumuladas en una especie vegetal que sea de este tipo de clima se requiere. Entonces, por ejemplo, un cereal, sobre todo las siembras de invierno, necesitan tantas horas de frío para que fructifiquen adecuadamente. Es decir, claramente el clima nuestro es ideal, ¿cierto?, para tener buenas producciones, buenos sabores, firmeza en la fruta, obviamente que se pueden cultivar en este tipo de clima, y finalmente también desde el punto de vista sanitario. Es decir, un clima muy, muy templado trae más plagas, trae más hongos, qué sé yo. O sea, las mejores condiciones están acá. Sí, para la ganadería también, por ejemplo, las vacas lecheras, que aquí lechería es importante, la vaca lechera soporta temperaturas altas pero por pocas horas, y necesita bajar temperatura en la noche o algunas horas por lo menos. Entonces, climas como el de California, que son productores de leche, ahí tienen que ponerle ventiladores, refrescarle, ¿cierto?, los ambientes, el costo es mucho más alto, mucho más gasto de energía. En el caso nuestro, llega a un pique de temperatura en el día, pero la noche bajan a los 14, 15, 16 grados, que hace que la vaca otra vez metabólicamente se regule y no tenga problemas. Es más amable para el animal, entonces. Sí, pues la vaca funciona bien con 17 grados, 15 grados, esa es la temperatura ideal para las vacas lecheras, por lo menos las Holstein Friesian. Ah, perfecto. Como ya nos está quedando un poco menos tiempo, digamos, entonces me gustaría poder abordar cómo estos cultivos que de algún modo se han puesto de moda, por ejemplo, la cereza, los berries, ¿cómo los ves tú? ¿Qué han impactado o cómo han formado parte del Biobío? Mira, hoy día somos, entre comillas, la capital del arándano, entre comillas, junto con Ñuble, y la verdad es que ha sido un impacto muy potente porque hemos logrado llegar a todos los mercados con las crisis que hemos tenido, ¿cierto?, desde el punto de vista de la competencia de Perú. Pero hay que hacer reinteligencia, nosotros tenemos que volver a ser más competitivos y eso significa, bueno, cambiar algunas variedades, mejorar el tema de los permisos, el tema público, los impuestos nos complican porque estamos pagando mucho más impuestos que en Perú, el costo del agua es más alto en caso de Chile que Perú, etcétera. Entonces hay que buscar fórmulas que también el Estado nos apoye en las cosas que pueda apoyar. No estamos pidiendo subsidios, estamos pidiendo bajar los costos. Y finalmente también pensar, ¿cierto?, que nuestra cereza, que tuvo este colapso en China este año, que fue complejo. Yo creo que se veía en las noticias, gente esperando la cereza allá al otro lado del mundo. Claro, pero llegaron muchas cerezas y colapsaron el mercado y se derrumbaron los precios. Está bastante complicado hoy a los cereceros para tratar de que esto no complique a las empresas como tales, digamos, en la parte financiera. Pero yo pienso que se va a estabilizar en precios más bajos. Eso hay que considerarlo y que tengamos, digamos, un desarrollo en toda China, no solamente en las provincias de la costa. Entonces, si uno llegara, por ejemplo, a la provincia del interior, como Sichuan, qué sé yo, o como Hubei, que tenemos convenio como región, tendríamos un mercado mucho más amplio en toda Asia y China en particular. Perfecto. José Miguel, como para cerrar esta conversación, ¿qué crees tú que es relevante que las personas que habitualmente no están muy relacionadas con la agricultura pudieran saber de la importancia en el Biobío de la agricultura? Mira, estamos en el centro de Chile desde el punto de vista geográfico, pero también desde el punto de vista del centro de consumo. Estamos además, ¿cierto?, en el centro portuario. Si nosotros lográramos desarrollar nuestros puertos también en la parte alimentaria un poco más, podríamos ser la zona exportadora más importante del país, más allá que San Antonio y Valparaíso. Por lo tanto, la parte logística se puede cubrir bien desde acá, se puede cubrir todo el tema climático, nos funciona bien, tenemos agua. Entonces, una zona que tiene que seguir siendo agrícola y forestal. Ese es nuestro norte y bueno, y la producción de energía que se complementa muy bien con nuestros campos hoy día. Hay agricultores que tienen torres eólicas en su campo y igual siguen produciendo en sus tierras.
Entonces estamos con una región, o una zona, una provincia, una comuna que es muy potente desde el punto de vista de la proyección futura. Y ahí es donde pedimos, ¿cierto?, que el Estado, las autoridades en particular, se acoplen con nosotros más que nos enfrenten, que seamos, ¿cierto?, socios en este desarrollo futuro de Biobío, de la comuna de Los Ángeles y del país en general. Perfecto. Bueno, y con ese potente mensaje, esa hermosa invitación que nos hace José Miguel, concluimos esta invitación. Agradezco, José Miguel, que hayas venido, que hayas tomado tu tiempo para conversar de temas tan importantes con nosotros. Y bueno, a todos quienes escuchan también, muchas gracias por su preferencia y nos encontraremos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Gracias, Carolina. Que estés muy bien. Gracias. Esto fue Viaje por Biobío. Gracias por acompañarnos. Si disfrutaste este episodio, te invitamos a seguirnos a través del canal de YouTube de la Municipalidad de Los Ángeles, en nuestras redes sociales o en nuestra web municipal, sección Turismo. Súmate al Viaje por Biobío, comenta, comparte y propon los temas o invitados para los próximos episodios.